Estamos ya en el encuentro número 15 de Política Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina justicialista. Materia esta de política peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental político de la soberanía política. Como en todos los encuentros, vamos a compartir con ustedes el lema central de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y hoy vamos a empezar el capítulo octavo, que se refiere al gobierno, que yo le agregaría peronista. Al gobierno peronista, y veremos solamente la primera parte. No sin antes recordar el esquema general, como en todos los encuentros, de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica, repitámoslo una vez más, respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, respetar la soberanía del pueblo a través de la verdadera democracia, que consiste en que el gobierno haga lo que el pueblo quiera y defienda un solo interés, el del pueblo. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Iniciamos entonces el capítulo octavo referido al gobierno en la materia de política peronista. Y vamos a ver hoy solamente el tema 1 referido a la conducción de gobierno y únicamente la unidad de concepción y de acción en la acción de gobierno. Y mañana, si Dios quiere, vamos a ver todo lo demás referido a los elementos de la conducción de gobierno, a los objetivos de la conducción de gobierno y también al tema 2 referido a la acción de gobierno. La primera característica de la acción del gobierno peronista es la de gobernar para el pueblo. La segunda, la acción del gobierno peronista es eminentemente patriótica y nacional. Y el tercer apartado de este capítulo 8 es la planificación de gobierno, o sea, la planificación peronista, que no se abstiene frente a los intereses y actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, como lo hacen los liberalismos, neoliberalismos. No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, como hacen los colectivismos en general, sino que dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del pueblo, como lo explicó el general Perón el 1 de diciembre de 1952, cuando presentó ante el Congreso Nacional, ante la Asamblea Legislativa, el segundo plan quinquenal. Y empezamos entonces el tema 1 del capítulo octavo, que se refiere a la conducción de gobierno. Tengamos en cuenta que para Perón la conducción es el tema central de la actividad política y de toda actividad. Entonces, gobierno, Estado y pueblo son los elementos básicos que integran la comunidad organizada. Gobierno, Estado y pueblo son los elementos básicos que integran la comunidad organizada. En el orden político, ellos constituyen indudablemente las piezas maestras de la acción. La dinámica política gira a su alrededor y las alternativas de su constante evolución configuran el curso de la historia. El gobierno, el Estado y el pueblo. Siempre el pueblo.
Los estudiaremos pues sucesivamente en los próximos capítulos, agregando otro para el examen de las fuerzas activas de la política peronista integradas en el movimiento peronista. Entonces, la presencia de una autoridad es requisito esencial para la vida de cualquier sociedad. En el Estado, la sociedad natural por excelencia, esa autoridad recibe comúnmente la denominación de gobierno. No es posible concebir la existencia normal de un Estado sin gobierno, sin autoridad. La consecución del bien común, el mantenimiento del orden y la paz, el imperio de la justicia, la coordinación de las actividades ciudadanas son objetivos imposibles de obtener en un régimen anárquico, es decir, en un Estado carente de gobierno estable. No han faltado, empero, teóricos de izquierda que preconizan el establecimiento de un régimen basado en la desaparición de la autoridad política. Esta utopía, agitada engañosamente ante las masas, presentaba como un ideal del Estado colectivista la sustitución del Estado político por un Estado económico en el cual los hombres y mujeres no estarían sometidos al gobierno de una autoridad, sino que libres e iguales administrarían los servicios públicos y gestionarían en común la actividad económica de la comunidad. La absoluta falsedad de esta concepción ha sido demostrada en la práctica por la experiencia histórica del Estado colectivista ruso. En este, teóricamente, debía haber desaparecido el gobierno político, pero en la realidad el gobierno político y aún policíaco es allí dueño absoluto del Estado y está dotado de poderes y facultades prácticamente ilimitados. Recordemos una vez más que este texto ha sido escrito a fines de 1954, donde existían la Guerra Fría, o sea, existían los dos imperialismos, el norteamericano que todavía sigue existiendo y el ruso comunista que cayó en 1989 con el muro de Berlín. Entonces, característica esencial de todo gobierno es el derecho de mandar, es decir, de imponer una conducta determinada al pueblo. Ese derecho se extiende a todas las materias relacionadas de algún modo con el bien común y se ejerce por medio de órdenes que pueden revestir, conforme a la organización constitucional, las más diversas formas: leyes, decretos, sentencias judiciales, resoluciones ministeriales, ordenanzas, etc. Pero el derecho de mandar no es ni puede ser absoluto. Reconoce límites impuestos por la supremacía de la persona humana, el respeto de su libertad. Por otro lado, tampoco puede el poder de mando del Estado ser a tal punto cercenado que la conducción de los asuntos públicos se torne inoperante o imposible. Carencia de gobierno significa necesariamente carencia de orden, de paz y de toda posibilidad de progreso y bienestar público. La autoridad política es custodio y gerente del bien común. Es su promotor y realizador. Por eso el gobierno acertado de los hombres o mujeres es la primera necesidad del Estado. Perón lo decía de la siguiente manera: el derecho de mandar, de obligar y comprometer la voluntad de los ciudadanos, si bien constituye la esencia del gobierno, no está puesto al servicio personal de los gobernantes. No tenemos una nación a nuestro servicio, sino que estamos nosotros al servicio de la nación.
Lo decía el 12 de mayo del 50. Con estas palabras, Perón enseña que cualquiera sean los poderes y facultades colocados en las manos de un gobernante, no puede lícitamente utilizarlos en su propio provecho sin faltar gravemente a sus deberes políticos, como nos pasó a los argentinos con el gobierno de Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019. El derecho de mandar es por excelencia un derecho social y funcional. Es social porque si bien su ejercicio es confiado a determinadas personas o magistrados, éstas no lo detentan como un bien personal, sino como una obligación social generadora de responsabilidades y deberes sociales. Por otro lado, es funcional porque se debe ejercer en función del bien público, para ejercer intereses públicos, no privados o de sectores. Los desvíos de poder, es decir, la utilización de con fines personales o partidistas, no se justifican en ningún caso ni por ningún motivo. En ningún caso ni por ningún motivo. No hay política que pueda justificar a un gobierno que no cumple con su deber. Esos desvíos del poder entrañan siempre una corrupción, o siempre su corrupción. Una camarilla, y ahora van a explicar en 1954 el gobierno que tuvimos desde el 10 de diciembre de 2015 al 2019. Una camarilla entronizada, en este caso no fue arbitrariamente, fue por elección, entronizada en el gobierno de una nación que usufructúe en su exclusivo beneficio los recursos y los resortes del Estado, es el peor mal que pueda soportar un pueblo. Si lo sabremos los argentinos y las argentinas de julio de 2020, que encima después de soportar esta calamidad nos vino encima una pandemia, y hay que afrontarla y lo afrontaremos como corresponde. En nuestro país, el gobierno peronista, está hablando de 1954, puso término definitivamente a una prolongada y nefasta situación política caracterizada precisamente por la corrupción del gobierno nacional usurpado y usufructuado por la oligarquía liberal extranjerizante, igual a la que tuvimos nosotros los últimos 4 años, que se había enseñoreado de la cosa pública. En este caso, lamentablemente, elegida por la masa de nuestro pueblo. En cambio, ha podido afirmar el general Perón del nuevo gobierno de la nación, surgido de las democráticas elecciones del 24 de febrero de 1946 y del 11 de noviembre de 1951, la segunda o la primera reelección de Perón, que el gobierno justicialista no es el gobierno de un hombre o mujer ni de un grupo, sino el gobierno del pueblo argentino, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Por otro lado, dentro de la comunidad organizada nacional, que es lo que pretende realizar el peronismo, la comunidad organizada nacional, los gobernantes no constituyen un sector separado del pueblo, distinto o superior a él. El pueblo no está para servir al gobierno, sino el gobierno para servir al pueblo, decía Perón el 9 de diciembre del 44. Los gobernantes son parte viva del pueblo organizado, deberían ser parte viva del pueblo organizado, que de él proceden y a él deben volver, que debe mantenerse durante el desempeño de sus cargos en permanente y espontáneo contacto con el pueblo,
Más aún, deben identificarse con el pueblo a cuyo servicio, por razón de sus funciones, están irrevocablemente consagrados. Deberían estar irrevocablemente consagrados según la propuesta del gobierno peronista. El gobierno justicialista, repetimos con Perón, es el gobierno del pueblo argentino para el pueblo argentino, que por serlo excluye la existencia de una clase cerrada o una casta privilegiada encargada, con prescindencia del resto de los ciudadanos, de la facultad de gobernar. Entonces, el gobierno es, dentro de la comunidad organizada, el elemento responsable de la misión de conducir al pueblo y a la nación mediante el auxilio del Estado hacia sus fines naturales. Qué hermosa descripción del gobierno, ¿no? El gobierno es, dentro de la comunidad organizada peronista, el elemento responsable de la misión de conducir al pueblo. Ya vamos a ver que esto de conducir al pueblo y a la nación mediante el auxilio del Estado hacia sus fines naturales. Es por esencia elemento activo y motor el gobierno, ¿no? Es por esencia elemento activo y motor. Activo por cuanto desarrolla una acción incesante e infatigable, debería desarrollar una acción incesante e infatigable en todos los órdenes de su competencia. Y motor, por cuanto esa actividad es trascendente, es decir, tiene como objeto u objetivo y campo de acción moverse y operar sobre los otros elementos de la comunidad organizada. Depositario de la autoridad pública, el gobierno se encuentra colocado en el pináculo de la estructura político-social. En el pináculo de la estructura político-social. Esta situación de pináculo en la estructura político-social torna sumamente delicado el desarrollo de su actividad cuando se toma con responsabilidad. No se trata aquí tanto de la administración de los servicios públicos, misión propia del Estado para el peronismo. La administración de los servicios públicos, misión propia del Estado, no de los particulares, cuanto del gobierno de los hombres y mujeres. Repito, no se trata aquí tanto de la administración de los servicios públicos, misión propia del Estado, cuanto del gobierno de los hombres y mujeres. Conviene distinguir claramente ambos conceptos. Administrar significa velar intereses, cuidarlos, gestionarlos. Conviene distinguir o clarificar estos conceptos. Administrar significa velar intereses, cuidarlos, gestionarlos. La magnitud de esos intereses no cambia la naturaleza de esta función. La administración requiere un cuerpo técnico especializado y de competencia limitada, integrado por funcionarios y empleados, el personal, que realizan sus tareas bajo la dependencia de la autoridad de gobierno y cuya responsabilidad se reduce a un sector o grupo de sectores de la competencia estatal previamente deslindado por el gobierno. En cambio, gobernar es algo fundamentalmente distinto. Gobernar es fundamentalmente distinto. Las personas libres e independientes que constituyen el pueblo son gobernadas en cuanto la autoridad entra en contacto con ellas y no simplemente con cosas o intereses materiales. Gobernar es algo fundamentalmente distinto. Las personas libres e independientes que constituyen el pueblo son gobernadas en cuanto la autoridad entra en contacto con ellas y no simplemente con cosas
o intereses materiales para conducirla hacia los fines propios de su condición de hombres y mujeres, o sea, hacia el ejercicio pleno de sus derechos, o sea, hacia la realización personal de cada uno de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Gobernar entonces no es, por tanto, simplemente disponer de la fuerza pública. La posesión de la fuerza material es tan solo la base física, diríamos, del gobierno, imprescindible para el ejercicio de su actividad específica. Esta consiste precisamente en la conducción del pueblo organizado. Esta consiste precisamente en la conducción del pueblo organizado. Tema central en el peronismo, la conducción del pueblo organizado. De allí que el general Perón haya podido esquematizar el concepto peronista de gobierno diciendo: el gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. Gobierno de conducción. Y vamos a ver enseguida en qué consiste esto. El gobierno de las naciones modernas es ejercido conforme determinados principios generales de orden teórico-práctico que configuran en conjunto lo que Perón ha denominado la filosofía de la acción de gobierno de cada país. Y Perón distingue a los distintos gobiernos de acuerdo a la filosofía de la acción de gobierno. Estos principios teórico-prácticos, al ser aplicados concretamente por los gobernantes, originan distintas posiciones de gobierno que han sido agrupadas, y ya lo hemos visto anteriormente, en individualistas, en colectivistas y justicialistas. Individualistas son los que dan preponderancia a la persona individual aislada y a sus derechos absolutamente individuales, prescindiendo de la comunidad. Los colectivistas son los que dan preeminencia a la colectividad, o sea, fundamentalmente enmarcada en el Estado, y la justicialista vamos a ver en qué consiste. Analizaremos las consecuencias en el orden político de esta última, o sea, la última posición, la justicialista. Yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, como la pintura sería una parte de las artes plásticas. Nos decía Perón en ese extraordinario discurso del 1 de diciembre de 1952, que recomiendo efusivamente su lectura. En mi página está, pero no me acuerdo en este momento en qué sector está mi página, peronistakirchnerista.com. Si la buscan entre los primeros temas que están posteriores al plan de la Escuela Superior Peronista, debe estar ahí. Los principios generales de la conducción, que como enseña el general pueden ser aplicados a todas las acciones humanas, son estudiados en conducción política, materia básica de este curso de la Escuela Superior Peronista, por lo cual ceñiremos nuestro análisis a la aplicación de esos principios al ejercicio del gobierno de la nación, solamente al ejercicio del gobierno de la nación. La aplicación al orden estrictamente político, es decir, al gobierno del Estado, de la conducción, no requiere sino la adaptación, la interpretación y la especialización de los principios generales ya conocidos. En efecto, la conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios generales de la conducción de las demás actividades del hombre o la mujer, en el mismo discurso del 1 de diciembre del 52. Y acá lo explica mejor en ese mismo discurso. ¿Cuáles son, pues, los principios que rigen la conducción de gobierno? En primer término, los que se refieren a la unidad de concepción y de acción. Si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción, compañeras y compañeros. Por eso Perón planteó una escuela
para el conjunto del movimiento nacional, no para un grupito, ni para el partido peronista masculino, ni para el femenino, ni para los sindicatos, para el conjunto del movimiento nacional. Porque en primer término, si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción. Luego, lo relativo a los distintos elementos de la conducción, gobierno, Estado y pueblo. Continúan los que establecen los objetivos de la conducción y podemos anotar finalmente los referentes al ámbito y alcance de la acción de gobierno, su método y su estructura. El método que Perón plantea en el capítulo 4 de conducción, o en la bolilla 4 de conducción política. Vamos a ver entonces este primer elemento de unidad de concepción y de acción, siempre en el discurso del 1 de diciembre del 52. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción, sin la cual para Perón nada es posible en forma permanente. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción, no hay unidad de acción. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción depende de la unidad de concepción. Depende de la unidad de concepción. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción depende de la unidad de concepción. Por eso nos está costando tanto. Este es el primer principio de la conducción de gobierno. Cuando es descuidado, los efectos no tardan en hacerse sentir. La adopción de medidas contradictorias, el cambio incesante de órdenes y contraórdenes, el despilfarro de los recursos materiales, el desconcierto de la administración pública, la inseguridad de los gobernados, etcétera, son todas consecuencias necesarias y gravemente perjudiciales a la falta de unidad en el gobierno. Repito, compañeras y compañeros, por su extraordinaria actualidad. Este principio de la unidad de conducción, cuando es descuidada la unidad de concepción, los efectos no tardan en hacerse sentir. La adopción de medidas contradictorias, el cambio incesante de órdenes y contraórdenes, el despilfarro de los recursos materiales, el desconcierto de la administración pública, la inseguridad de los gobernados, etcétera, son todas consecuencias necesarias y gravemente perjudiciales de la falta de unidad en el gobierno. Qué importante hubiera sido estudiar esto durante los últimos 70 años, ¿eh? Porque esto hace 70 años, desde 1955 o más, a ver, 70, 55, 45 más 20 son 65 años. Sigamos entonces. La unidad de acción no requiere la centralización de la ejecución, sino de la concepción y la conducción. La unidad de acción no requiere la centralización de la ejecución, sino de la concepción y la conducción, es decir, de la orientación, la planificación, la coordinación y la dirección superior. La ejecución, por el contrario, para que la acción de gobierno sea realmente eficaz, debe ser descentralizada, o sea, estar a cargo de organismos y agentes especializados y de competencia limitada conforme a una adecuada organización del Estado. Otra vez Perón
nos aclara. El gobierno, nos dice el general, tiene dos acciones. Una es la concepción y la conducción, que debe ser centralizada. La otra es la ejecución de esa misma concepción, que debe ser descentralizada. Esto requiere dos organismos. El organismo de concepción, que es un cuerpo de estudio bien centralizado, que hace rato no tenemos. Un organismo de concepción, que es un cuerpo de estudio bien centralizado, y el organismo de ejecución, que es un cuerpo de acción dividido en distintas partes para que pueda ejecutar descentralizadamente. O sea, un organismo de concepción estratégico, agregaría yo, que es un cuerpo de estudio bien centralizado, y un organismo de ejecución, que es un cuerpo de acción dividido en distintas partes para que pueda ejecutar descentralizadamente. La concepción y la conducción están en manos del presidente de la República y sus secretarios, y la ejecución de la tarea resuelta se halla a cargo de los ministerios en las ramas en los que hemos dividido, según refiere Perón acá, el 16 de julio del 54. Recordemos siempre que este texto fue escrito a fines de 1954. La organización del gobierno de la nación ha sido realizada atendiendo a estos principios que inspiran las disposiciones de la Ley 14.303 sobre organización de los ministerios nacionales y los decretos complementarios y reglamentarios de esta. El artículo 6 de la Ley 14.303 establece que el despacho de los negocios de la nación será coordinado atendiendo a la doctrina nacional y a los planes de gobierno que en ellas se fundamentan mediante los acuerdos, órganos y consejos de coordinación general específica que determina el Poder Ejecutivo. A fin de asegurar la unidad de acción, imponiendo la unidad de concepción, se ha fijado un triple orden de coordinación que juega en tres escalas sucesivas. Triple orden de coordinación que juega en tres escalas sucesivas. Y miremos, compañeras y compañeros. El primer plano de coordinación y el más fundamental es la doctrina nacional. Esta ha sido definida expresamente en el artículo 3 de la ley aprobatoria del segundo plan quinquenal, que dice: a los efectos de una correcta interpretación y efectiva ejecución de la presente ley del segundo plan quinquenal, defínase como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialista, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Este es el artículo 3 de la ley referida al segundo plan quinquenal. 29 de diciembre de 1952. La precedente disposición, reiterada recientemente por el decreto que creó la Secretaría del Poder Ejecutivo Nacional, recordemos que esto está escrito en 1954, no tiene un carácter meramente declarativo, sino que definiendo e insistiendo en la doctrina que inspira nuestra Carta Constitucional de 1949, contribuye a precisar el pensamiento fundamental que orienta o debería orientar y preside o debería presidir necesariamente la tarea de gobierno en todos sus aspectos. Nuestra doctrina nacional debería orientar y presidir necesariamente la tarea de gobierno en todos sus aspectos. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma.
lo ha expresado Perón en la 13ª verdad peronista. El gobierno peronista, gobierno de conducción, reconoce en la doctrina nacional el espíritu que lo anima y le da, en primer término, la indispensable unidad. La doctrina, la primera tarea o el primer objetivo o finalidad de la doctrina nacional es la unidad nacional, el objetivo inmediato, dice el esquema de la doctrina peronista. Y el objetivo último, fundamental, o la finalidad suprema es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Si fuéramos capaces de transmitir esto al conjunto del pueblo argentino, no habría hombre o mujer que ame a su patria que no pueda querer estas finalidades que propone la doctrina peronista o justicialismo. El segundo plano de coordinación es el constituido por los planes de gobierno. Así lo estatuye el artículo 2 del decreto de creación de la Secretaría del Poder Ejecutivo, que dice: los secretarios del Poder Ejecutivo asistirán al presidente de la Nación en el ejercicio de sus funciones vinculadas a la conducción de gobierno y particularmente en todo lo relativo a la coordinación de despacho de los negocios de la Nación, atendiendo primero a la doctrina nacional y especialmente a las materias de la misma que le competen y a los planes de gobierno correspondientes. Acá habla de secretaría, supongo que en aquel momento los ministerios serían secretaría, pero yo no estoy seguro de eso. Y con el fin de precisar el concepto de planes de gobierno en orden a la conducción de gobierno, agrega el artículo 6 de dicho decreto. A los efectos del mejor cumplimiento del artículo 2, inciso 2 de este decreto, se entiende que los planes de gobierno establecerán en cada una de las materias en coordinación los objetivos políticos respectivos y las formas generales de ejecución, atendiendo a los informes y posibilidades de los ministerios del Poder Ejecutivo y de las organizaciones del pueblo. No, se ve que los ministerios eran otra cosa. El tercer plano de coordinación se realiza mediante el funcionamiento de la nueva estructura asignada al Poder Ejecutivo y sus organismos por las disposiciones legales citadas. Estas han introducido una nueva organización del gobierno y del Estado, más simple y ajustada, que facilita la conducción, intensificando la coordinación de las innumerables tareas y funciones que competen al Estado. La tarea de coordinación a la que Perón le dio tanta importancia. Los secretarios del Poder Ejecutivo tienen a su cargo la tarea de coordinar el despacho de los negocios de la Nación dentro de la órbita de sus competencias, y a tal efecto han sido estructuradas las secretarías de Asuntos Políticos, de Asuntos Económicos, de Defensa Nacional, de Asuntos Técnicos, cuyas atribuciones y jurisdicción se han establecido cuidadosamente en el decreto de referencia. La creación de estos nuevos organismos de gobierno se complementa con las disposiciones acerca de los consejos de gobierno y de gabinete. Consejos, siempre Perón tuvo consejos de gobierno y de gabinete, siempre se asesoró en todo orden. Acerca del primero, él le llamaba primero la información, después de los estudios bases sobre la información, además de la información personal que él realizaba y la observación objetiva que llamaba él en el método peronista. Acerca del primero, que comenzó a funcionar por primera vez en nuestra historia en el año 1954, dispone el artículo 7 del decreto citado: los secretarios del Poder Ejecutivo integrarán el Consejo de Gobierno, que será convocado en acuerdo de gobierno por el presidente de la Nación cada vez que lo estime necesario. El Consejo de Gobierno, mediante sus acuerdos,
realizará la coordinación general del despacho de los negocios de la Nación en el plano de las tareas de conducción centralizada y ejecución descentralizada. Acerca del segundo, dice el artículo 8: los ministerios del Poder Ejecutivo y los secretarios del Poder Ejecutivo integrarán el Consejo de Gabinete, que será convocado de acuerdo al gabinete por el presidente de la Nación cada vez que lo estime necesario. Y por último, el Consejo de Gabinete, mediante sus acuerdos, realizará la coordinación del despacho de los negocios de la Nación, armonizando las tareas de conducción centralizada con las tareas de ejecución descentralizada. El Consejo de Gabinete, mediante sus acuerdos, realizará la coordinación del despacho de los negocios de la Nación, armonizando, siempre armonizando, las tareas de conducción centralizada con las tareas de ejecución descentralizada. Con las tareas de ejecución descentralizada. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy este encuentro número 15, no sin antes desearles a todos y a todas muy, pero muy buenas noches. Sigámonos cuidando, que sigue siendo la única vacuna que tenemos para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Muy buenas noches a todos y a todas, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas.